Vamos a comenzar un nuevo estudio bíblico para saber cómo tener una base firme, completa, verdadera, para poder hacer frente a las realidades del mundo en el cual vivimos. Y no hay mejor lugar para comenzar este estudio que el lugar en donde comienza todo en la Biblia, y que posiblemente es el versículo más leído de las Escrituras, Génesis 1:1. Y este es el versículo más leído porque la gran mayoría de las personas, aun por simple curiosidad, alguna vez ha dicho: veamos de qué se trata la Biblia. Y por supuesto, han leído Génesis 1:1. Así que Génesis 1:1 es un excelente lugar para empezar nuestro estudio. Pero Génesis 1:1 será solo para empezar, porque luego iremos edificando sobre esa base. Y aunque seguramente la gran mayoría de creyentes y muchos de nuestros amigos oyentes saben de memoria ese primer versículo de la Biblia, leámoslo directamente en Génesis. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta es una verdad fundamental. Si usted quiere entender la verdad, debe entrar en el templo de la verdad. Y en el templo de la verdad, la llave está en la puerta principal, la del frente, y es Génesis 1:1. Pero en este verso hay 4 verdades fundamentales acerca de Dios, que es lo primero que debemos saber y entender, para luego seguir con los demás capítulos y versículos de Génesis, para comprender lo que la Biblia tiene que decir acerca del humanismo y sobre la nueva era, y la evolución, y la familia, y la homosexualidad, y los derechos de los animales, y el feminismo, y todas las demás cosas inventadas por los hombres en abierta oposición a la voluntad y a los deseos de Dios para los seres humanos. Pero hay que empezar primero con lo primero. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el mundo de la filosofía existe solo una gran pregunta: ¿hizo Dios al hombre o el hombre hizo a Dios? Todo lo demás fluye de acuerdo a lo que uno piense de Génesis 1:1. Dios creó al hombre. Y en ese versículo vemos primordialmente que Dios está presente en forma muy simple, si se quiere, pero Dios está presente. No hay argumentos, no hay explicaciones, no hay una defensa de Dios. Él sencillamente está presente. En el principio, Dios. Seguramente les sorprende el saber que los escritores bíblicos nunca trataron de probar la existencia de Dios. Si usted trata de probar la existencia de Dios, estará procurando hacer algo que los escritores bíblicos nunca, ni siquiera lo pensaron, ni mucho menos lo intentaron. La Biblia es todo lo que usted necesita por fe. La Biblia es total y completa. En la Biblia no hay ninguna explicación de la existencia de Dios. Sencillamente Dios está presente y Dios debe ser aceptado por fe. Ahora, en su vida, más tarde o más temprano, no será extraño que algún escéptico le desafíe diciendo: pruébeme que hay Dios. Mi amigo, ni siquiera intente hacerlo. Si lo hace, estará tratando de hacer algo que ni siquiera la Biblia lo considera pertinente o práctico. Y si usted me pregunta: entonces, pastor, ¿cómo debo responder a un escéptico que me haga esa pregunta? Bien, usted simplemente le dice: yo no puedo probar la existencia de Dios. Y cuando diga eso, el escéptico sonreirá y tendrá una actitud triunfalista, porque aparentemente ha ganado una victoria sobre usted. Entonces usted le dice: aunque yo no puedo probar que Dios existe, ¿me podría usted probar que Dios no existe? Y verá cómo la sonrisa triunfalista desaparece del rostro del escéptico, porque así como usted no puede probar la existencia de Dios, él no puede probar la no existencia de Dios. Nosotros somos finitos, Dios es infinito. Ahora entienda bien lo siguiente: lo finito nunca podrá probar la existencia o no de lo infinito. Desde épocas pasadas,
Los científicos han removido cielo y tierra y continúan y continuarán haciéndolo, tratando de probar cómo nuestro mundo y el universo en su totalidad existen sin la intervención de Dios. Pero la ciencia no puede hacer eso, porque la ciencia está limitada al estudio de los fenómenos y procesos que son evidentes. Los científicos toman los elementos que ahora existen y los llevan a sus laboratorios, en donde sacan sus conclusiones basadas en lo que ya tienen. Y si no lo tienen, se lo inventan. El científico honesto que no tiene elementos de juicio debe permanecer en silencio. Esa es la razón por la que Dios le hizo a Job una pregunta muy interesante y válida para cualquier científico en nuestros días. Job 38:4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Lo que Dios está diciendo es, tú no estabas allí cuando lo hice, por tanto, no puedes opinar sobre este asunto. Y si bien es cierto que aparentemente no podemos probar la existencia de Dios, ellos evidentemente no pueden probar la no existencia de Dios. Ahora, cuando menciono que no tenemos pruebas, no quiero decir que no tengamos evidencias. Y las evidencias son increíbles. Al ver la creación, el sentido común nos dice que debe haber un creador. El credo de los ateos es nada, más nadie, da como resultado todo. Ahora, esta manera de razonar va contra toda razón, ¿no le parece? Y tratando de parecer inteligentes, terminamos siendo sencillamente estúpidos. Perdón esta expresión. Sé que no fue nada inteligente, pero no deja de ser verdad. Verá, el buscar la prueba científica de la existencia de Dios es como destrozar cualquier instrumento musical para tratar de encontrar una canción. Dios no está sujeto a pruebas científicas. Y si usted cree o no en Dios, no es asunto intelectual o mental, es un asunto del corazón. Mire lo que dice el Salmo 53:1. Dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Y cuando la Biblia usa la palabra necio, no hace referencia a un hombre o una mujer mentalmente retrasados, sino más bien a un hombre o una mujer moralmente deficientes. Esta necedad no tiene que ver con el intelecto, sino con la integridad, con la moralidad. Y Dios está diciendo que un hombre con un corazón perverso es el que niega a Dios. Ahora, ¿cómo es que uno se vuelve necio? La respuesta nos la da el apóstol Pablo en Romanos 1:22. Escúchela. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Estos autocalificados sabios tienen que hacer verdaderos malabarismos mentales para no creer en Dios. Pablo en Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Cuando la Biblia declara que el necio en su corazón dice que no hay Dios, lo que está diciendo es que el necio no quiere tener a Dios en su vida. No es que niega la existencia de Dios, sino que niega la existencia de Dios en su vida. Es como quien va a un banquete, come lo que quiere y niega que haya postre, aun cuando el postre esté frente a sus ojos. Ahora, cuando el necio rechaza a Dios, cuando dice que no hay Dios, algo en su interior le dice que está mintiendo, y él sabe que está mintiendo. Leí acerca de una empresa de transportes de carga y que tiene una prueba o examen para sus potenciales empleados. Es un detector de mentiras. Y una de las preguntas es, ¿cree usted en Dios? No todos responden afirmativamente. Sin embargo, en relación con aquellos que contestaron no creer en Dios, el detector dijo que estaban mintiendo. Interesante, ¿verdad? En lo profundo del corazón humano existe la realidad de que, como la Biblia lo declara, Dios ha dado a cada ser humano una medida de fe. Y Cristo es la luz que alumbra el camino de todos los hombres y mujeres en este mundo. Así que desde el principio, Dios está sencillamente presente.
No se haga difícil la vida tratando de probar la existencia de Dios. Usted puede ver las evidencias de Dios, pero tratar de probar la existencia de Dios no solo es una tarea muy por encima de nuestra capacidad mental, sino que además es inútil. Dios existe. En el principio, Dios. La segunda cosa que debemos aprender acerca de Dios es que Él es soberanamente poderoso. En el principio creó Dios. ¿Qué es lo que creó Dios? Pues todo cuanto existe. En Romanos, Pablo dice que Dios puede ser visto por medio de su creación. Solo Dios tiene extraordinario poder creativo. Solo Dios tiene poder originador. La palabra hebrea para crear es vará, y se la usa más de 50 veces, y significa hacer algo de la nada. Busque Romanos 4:17. Pablo está hablando acerca de la fe de Abraham, y dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Esto sencillamente significa que Dios es el único que puede hacer algo, puede crear algo de la nada. Y en el libro de Hebreos 11:3 se nos presenta la realidad de que Dios puede hacer algo de la nada. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, Dios es el que hizo algo de la nada, y Él es el único que puede hacerlo. El hombre no puede crear nada ni puede destruir nada, en el sentido de hacer desaparecer la materia original. Todo lo que el hombre puede hacer es cambiar las formas de esa materia. Agua en hielo, hielo en agua, agua en vapor, vapor como energía, agua convertida en fuerza para mover turbinas, para producir electricidad y así por el estilo. Se habla mucho acerca de las leyes de la naturaleza. Mi amigo, no hay tales leyes de la naturaleza. Pero lo que sí hay son las leyes de Dios que la naturaleza obedece. La ciencia lo que ha hecho es descubrir esas leyes. La ciencia no puede crear esas leyes. Tanto como Cristóbal Colón no creó el continente americano por haberlo descubierto. ¿Lo ve? En el principio creó Dios. Dios hizo algo de la nada. Un elocuente predicador negro lo dijo de la siguiente manera: Dios salió de entre las cortinas de la nada y se paró en la plataforma de lo no existente y con su palabra creó los universos. Me gusta eso. Uno puede ver la mano de Dios en todo lo que existe. ¿Sabía usted que cada célula del cuerpo humano es increíblemente maravillosa y que hay más de 3 billones de células en nuestro cuerpo? Un profesor de biología de la Universidad de Harvard dijo lo siguiente: una sola célula humana es más complicada en su existencia que la ciudad de Nueva York. Imagínese, una sola célula es más compleja que una ciudad metropolitana. Y hay más de 3 billones de células en el cuerpo de cada ser humano. Y mucho más pequeño que la célula es el átomo. 1 billón de átomos de hidrógeno puestos uno junto al otro no alcanzaría el grosor de una página de la Biblia. Un átomo es primordialmente espacio. En alguna parte leí que si pudiéramos sacar el espacio, el vacío de todas las cosas, todo lo que hay sobre la Tierra se podría poner en un recipiente de 2 galones de capacidad. Eso es asombrosamente increíble. Piense en lo intrincado de las cosas infinitesimales que Dios ha creado de la nada. Y piense en el asombroso tamaño del universo. La luz viaja aproximadamente a 300,000 kilómetros por segundo. Y como viaja a tal velocidad, no se la puede medir en kilómetros o millas, sino en años.
Por eso la expresión años luz. A esa velocidad, la luz pasa a la luna en 2 segundos. Ahora escúcheme. Son necesarios 4 años luz para llegar a la estrella más próxima. Y sin embargo, la luz viajando desde la Tierra a su velocidad normal, o sea, 300,000 kilómetros por segundo, necesitaría 10 billones de años para llegar a los confines del universo conocido. Si a usted le gustan los números, haga el cálculo respectivo. Yo no tengo tanta paciencia como para eso. ¿Quién lo hizo todo? ¿Cómo sucedió? ¿Fortuitamente? ¿Por pura casualidad? No. Dios lo hizo todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando usted ve un reloj, no tiene necesidad de que le digan que un relojero lo hizo. Cuando ve un edificio, sabe que arquitectos, ingenieros, constructores, electricistas, plomeros, pintores, carpinteros, pintores, etcétera, etcétera, estuvieron involucrados en la construcción de ese edificio. Si usted observa un ciclo temporal en la naturaleza, espero que no crea que eso sucede fortuitamente. Y cuando usted ve la compleja estructura de su cuerpo, o el de cualquier otro ser humano, o de cualquier otro organismo creado por Dios, espero que no crea que eso sucedió por pura casualidad. Y no crea que por casualidad esté escuchando este programa. Si usted aún no tiene una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo, Dios quiere que al escuchar este mensaje de su palabra, usted pueda ver su propia necesidad espiritual y haga una decisión al respecto. Dios le ama y quiere salvarle. Si usted sinceramente, honestamente desea ser salvo, puede serlo ahora mismo. Arrepiéntase de sus pecados y por fe crea en el Señor Jesucristo y acéptelo en su vida como Salvador y Señor. Agradézcale por el sacrificio que Él hizo por usted al morir en la cruz del Calvario para pagar por el precio de la culpa de sus pecados. Y pídale que le ayude a vivir una vida que traiga honor y gloria a Dios. Y esté dispuesto a ser un instrumento útil y de bendición en sus manos. Si usted hizo esa decisión espiritual, la palabra de Dios dice que usted ya es salvo y es parte de la familia de Dios. Nosotros queremos ser parte de su alegría espiritual. Y por eso lo invito para que nos escriba contándonos acerca de su decisión. Así podremos orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga.